CISEMO, especializado en prácticas asistenciales en diversas áreas, se encuentra avalado por la trayectoria, la investigación y la experiencia. Acompaña su profesionalismo y su alto nivel académico, un servicio de excelencia, actúa en la prevención y la buena calidad de vida de la comunidad. Nos encontramos en CISEMO, Centro Especializado en Práctica Asistencial. Vamos a hablar con su directora médica, la doctora Elena Salerni. Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, un gusto estar aquí. Cuando hablamos de práctica asistencial, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctora? Bueno, a la atención del paciente, ¿no es cierto? Y las diferentes especialidades que nosotros abordamos es todo lo que abarca endocrinología en general, que son todas las enfermedades de las glándulas, y además todo lo que es el metabolismo mineral en particular. ¿Qué es esto? Ajá. Los pacientes que tienen osteoporosis, que tienen cálculos renales, que tienen, por ejemplo, enfermedades del intestino por la cual malabsorben el calcio, como por ejemplo pacientes con enfermedad celíaca, o algo que se está poniendo, digamos, en este momento muy en boga, que es deficiencia de vitamina D, que es una nueva entidad que ha adquirido jerarquía en estos últimos tiempos. ¿Qué pasa con la deficiencia de la vitamina D, doctora? Bueno, la vitamina D se sintetiza en la piel gracias a los rayos ultravioleta. Sí. Todos sabemos que la radiación ultravioleta exagerada produce enfermedades de la piel, por lo cual la Sociedad de Dermatología brega por el uso de filtros solares. Sí. De filtros de alta graduación. Cuando uno se pone un filtro de más de 8, que es un filtro muy bajito, ya la vitamina D en la piel no se sintetiza. Además, cada individuo trae de por sí una carga genética de enzimas que fabrican las formas activas y degradan la vitamina D. Entonces, además, influye las características genéticas de cada uno para que casi el 50% de la población joven tenga deficiencia de vitamina D. ¿Y esto con qué se reemplaza? Se reemplaza con gotitas que son muy simples de tomar o con vitamina D que se toma mensualmente. ¿Cuál es la trayectoria de la institución, doctora? Bueno, la institución tiene muchos años, para la institución es joven, pero para nosotros la experiencia tiene muchos años de trabajo. Hemos hecho muchos estudios de investigación internacionales para nuevos fármacos en la osteoporosis, que después han sido aprobados gracias a esos estudios por la FDA. Y de la práctica asistencial tenemos 30 años. Doctora, vamos a hablar un poquito acerca de la osteoporosis. ¿Afecta a la mujer? Afecta a la mujer y afecta al varón. Aquí en este centro trabaja el doctor Costanzo, que ha hecho trabajos muy interesantes con la osteoporosis del varón. O sea, hay un gran número de varones que después de los 60, 70 años tienen osteoporosis y deben ser tratados. Que no se escucha masivamente. No se escucha y debería solicitarse, de acuerdo a ciertos cánones, una densitometría al varón. Sí. Y a la mujer, por supuesto, mayoritariamente después de la menopausia, porque al disminuir los estrógenos se produce un desenfreno de la reabsorción ósea, o sea, el hueso se forma y se destruye en forma permanente para que esté elástico y que pueda soportar, digamos, los embates de los requerimientos mecánicos. Entonces, cada 5 años tenemos un esqueleto nuevo. ¿Por qué? Porque 20% se va recambiando por año. Cuando disminuyen los estrógenos en la menopausia, se desenfrena la parte que reabsorbe hueso y la parte que lo forma no logra balancearlo. Ajá. Entonces empieza a perder, digamos, como cualquier empresa, cada ciclo con balance mínimamente negativo o moderadamente negativo lleva a una disminución del capital óseo. Ajá. ¿Esto se puede prevenir? ¿Puede haber algo que hagamos antes de la menopausia, por ejemplo, las mujeres, para prevenir el avance de la osteoporosis? Bueno, una cosa que podemos hacer las mujeres antes de la menopausia es saber qué enfermedades producen una osteoporosis secundaria. Yo algo le mencioné al principio, el tener cálculos renales, el tener una menopausia precoz, el tener anorexia nerviosa, enfermedad celíaca, tener periodos sin menstruación llevan a que antes de la menopausia ya haya un deterioro de la masa ósea.
En la menopausia lo que podemos hacer para prevenir es, bueno, evaluar si tenemos o no una disminución al momento de la menopausia de ese tejido óseo y evaluar el metabolismo, si hay alguna falla que tengamos, si perdemos calcio por la orina, si nos falta vitamina D, si no lo absorbemos bien, bueno, hacer todas esas cosas, mejorarlas para prevenir en el futuro el desarrollo de osteoporosis. ¿Serían estudios de rutina que uno debe realizar como para prevenir? Claro, en general los hace, muchas veces los hace el ginecólogo, pero lo ideal es que lo haga el endocrinólogo que está abocado al estudio del metabolismo mineral. Ajá. A partir de cuando hablamos de endocrinología, del funcionamiento de las glándulas, también se dan distintas afecciones, ¿no? Por un mal funcionamiento. Sí, bueno, glándulas tenemos, digamos, todo lo que implica tiroides y la hipófisis que controla la tiroides. Se consideran glándulas tanto los testículos como el ovario, o sea, todo lo que regula desde la hipófisis a el funcionamiento de testículos y ovario, y las glándulas suprarrenales, además de la hormona de crecimiento, que es fundamental, que también la produce la hipófisis. Sí. O sea, tenemos varias glándulas cuyo perfecto equilibrio en la función es fundamental para el desarrollo del niño, de la adolescencia y el bienestar del adulto. Ajá. Cuando hablamos del papel de ustedes aquí en la parte asistencial, ¿qué es lo que hacen al respecto con todas estas afecciones? Bueno, nosotros los estudiamos y les damos el tratamiento que corresponda, ¿sí? Pero además también hacemos toda la parte de investigación clínica, que es muy interesante. ¿Y a qué nos referimos en la investigación? Investigación clínica, usted sabe que para aprobar un nuevo medicamento se necesitan unos estudios especiales que se llaman multicéntricos, randomizados, doble ciego, que requieren más o menos 7.000, 8.000 pacientes. Estos se reclutan en diferentes continentes y en diferentes países y es una metodología sumamente acotada y seria, donde los pasos son precisos y donde cada paciente cumple con precisión esos pasos y el médico también. Sí. Eso permite llegar a resultados que después la FDA aprueba esas drogas para uso masivo. Ajá. Y ustedes como centro, CISEMO, está abocado a toda la parte de investigación. Sí, también hacemos toda la parte de investigación de acuerdo a las diferentes drogas y a lo que nos elijan o no nos elijan como centros. Hay varios centros que lo hacen. Si hablamos de la parte de investigación, la tecnología también ayudó mucho, ¿no? Al avance. Y sí, digamos, todo lo que es la parte, como usted me decía, de densitometría es fundamental, porque sin ella no se hubieran podido valorar. O sea, cuando uno habla de osteoporosis, habla de riesgo de fractura. ¿De qué fractura? De la de cadera, que es la más grave, que tiene una gran mortalidad en el primer año, un 20%. O sea, ese es el enfoque fundamental. Pero a lo que ayuda a tomar una decisión terapéutica es la densitometría. O sea, que tenga por encima o por debajo de determinados valores. Claro. ¿Hay un tipo de alimentación que se da, por ejemplo, después de algún resultado? Sí, en general se recomienda que después de la menopausia la mujer o el varón, por supuesto, cuando le detectamos la osteoporosis, reciba entre 1.000 y 1.200, 1.500 miligramos de calcio. El caso de los pacientes con cálculos renales es un poquito más bajo. Y eso lo ideal es recibirlo a lo largo del día con los alimentos. La absorción es mejor y implica menos riesgos que tomarse un comprimido. Claro. ¿En un hombre se da lo mismo? Por ejemplo, la cadera es sí. No, digamos, por supuesto, la relación entre varón-mujer de fractura de cadera está a favor de la mujer, o sea, alrededor de 3-1. Sí. Pero en los últimos años se ha visto que hay estudios enfocados hacia la osteoporosis del varón. ¿Esto se da tal vez por el tipo de alimentación que llevamos, que hoy se ve en el varón y a lo mejor en otras décadas no se veía? No, depende del paso del tiempo, digamos, o de las enfermedades asociadas. Por ejemplo, las enfermedades tiroideas. Sí. Si una persona la tiroides le funciona más, tiene hipertiroidismo, eso puede afectar al hueso. O si tiene hipotiroidismo y está medicada con levotiroxina y en una dosis que no es la apropiada, que está por muchos años sobredosificada, también la puede deteriorar. O sea, con el avance de todas las otras enfermedades hay mayor cantidad de observaciones respecto del terreno de los huesos. Ahora, doctora, qué importante es la dosis, ¿no? La dosis de levotiroxina, sí, fundamental. La dosis, la palpación tiroidea y en el caso de que haya nódulos, las ecografías y la punción. Claro.
Porque a veces tenemos enfermedades que son muy silenciosas, ¿no? Bueno, la osteoporosis es una de ellas. Es una de ellas. O sea, alguien sabe que tiene osteoporosis cuando se fracturó una vértebra, o se fracturó la cadera, o se fracturó la muñeca. Y bueno, ahí ya, digamos, es más difícil remontar las cosas y volverla a una etapa más segura. Sí. ¿Hay un factor genético? Sí, 80% de las posibilidades de tener osteoporosis está muy alto, muy alto. Así que nosotros jugamos con ese 20 que podemos modificar. Claro. Es decir, que si tenemos antecedentes con osteoporosis... Muy importante el antecedente de fractura de cadera en la madre o de osteoporosis en la mamá, es fundamental. Ajá. ¿Tenemos los argentinos buena calidad de vida? Sí, en general sí, en general sí. Sí, porque, digamos, aquel paciente que no puede acceder por una prepaga o por una obra social o por lo que fuera, en el hospital público está muy bien atendido. Sí. ¿Pero acudimos? Sí, la gente acude. Nosotros yo trabajo en el Hospital Durán, en la división de endocrinología, y realmente la cantidad de pacientes que hay es impresionante. En una patología que de alguna manera uno dice, bueno, no es fundamental para la vida hoy, es una cosa que es para el futuro de prevención, y sin embargo concurren muchos pacientes. Bueno, el Hospital Durán es referente, ¿no? Claro, es un referente en endocrinología, sí, por supuesto. Nuestro jefe este año salió premiado como médico del año. Ajá. Doctora, ¿el deporte en cuánto tiene que ver en este tipo de afecciones que tenemos? Todo lo que signifique estar de pie o caminando es importantísimo. Así que digamos, nosotros lo que aconsejamos, lo que le guste al paciente, algo que sepamos que se va a mantener en el tiempo. Si le gusta danza española, que haga danza española. Si le gusta caminar, que camine. Pero no imponerle algo que sí, bueno, son los ejercicios con carga, que a lo mejor lo hace 3 semanas y después ya no lo hace nunca más. Claro. Acá la cuestión es que se mantenga en el tiempo. Que se mantenga en el tiempo, exactamente. Que sea como un hábito. Es que además el ejercicio como hábito es más que saludable en todos los terrenos. Disminuye la tensión arterial, mejora el colesterol, mejora la cabeza. Sí, o sea, uno elimina hormonas que se parecen, digamos, a los opiáceos, son las hormonas del placer, y cuando termina ese ejercicio se siente muy bien. Mucho mejor. Muchas veces uno comienza a hacer un ejercicio protestando, protestando, y después al rato está muy contento. Claro, cuando terminas como que ese cansancio que lleva de la labor diaria se fue. Sí. Es increíble. Doctora, cuando hacemos un estudio de densitometría es algo muy simple. Es sumamente simple. El paciente se acuesta en una camilla en determinada posición, el equipo pasa por encima y mide en cada uno de los sectores que son de interés, digamos, los que son en los lugares donde se produce la fractura osteoporótica. Habitualmente se mide la columna y ambas caderas. ¿Por qué ambas caderas? Y porque uno no es totalmente simétrico y camina en forma simétrica. La distribución del peso puede no ser simétrica y una cadera estar más afectada que la otra. Y eso es un llamado de atención, porque nosotros lo podemos mandar a hacer RPG o kinesiología, y simplemente con armonizar su postura y su marcha hacemos un gran beneficio al paciente. O sea, por eso se miden esas zonas. Y tarda 5 minutos. Claro, es algo pero muy, muy simple. Muy simple, no duele, se puede reiterar cuantas veces se quiera. No se reitera hasta el año habitualmente por una cosa que se llama error intraensayo. O sea que si yo a usted le hago una densitometría, la hago levantar, la vuelvo a hacer así 10 o 15 veces, hay un pequeño margen de error que depende del posicionamiento y de la técnica en sí misma, que es del 1%. Es decir, que no es aconsejable. Por eso no se hace antes del año, no vale la pena, porque uno gana 2-3%. Uno que le tiene que sacar, o 1.5 que le tiene que sacar por el error del posicionamiento, en realidad no tiene sentido. Pero se puede reiterar porque es absolutamente inocuo, se puede hacer en niños y en adolescentes. ¿Y está indicado a partir de qué edad? Depende de la patología. O sea, hay niños que requieren hacérselas de muy pequeños, otros adolescentes, como por ejemplo la anorexia nerviosa, puede requerirlo, y si no, después de la menopausia. Doctora, ¿hay niños con osteoporosis? Hay niños con enfermedades congénitas que se demuestran por una masa ósea baja, que no es lo mismo que la osteoporosis.
con esos niños hay que tener mucho seguimiento, ¿no? Claro, sí. De eso se encargan en el Hospital de Niños y en el Garrahan, muy bien, hay profesionales muy competentes allí. Y doctora, ¿cuál sería la alimentación más correcta para prevenir todo lo esto? ideal es comer no tantas proteínas, porque producen ácidos las proteínas, comer frutas y verduras y comer lácteos. Los lácteos siempre lejos de todo lo que sean las cereales, las semillas, que disminuyen un poco el aprovechamiento del calcio. Ajá. ¿Sí? Más o menos ir acumulando 1000 miligramos. Medio litro de leche tiene 500, Sí. 100 gramos de queso por Salud Diet, por ejemplo, Ajá. tienen 500, y estos yogurcitos famosos también tienen 500, así que uno puede ir acomodando, un día come una cosa, otro día come otra. Claro. Pero la importancia de todo lo que es el lácteo, ¿no? El lácteo, para los huesos. y lejos de los cereales y de las semillitas. Ajá. Doctora, acaba de dar una explicación tan clara, tan gráfica y tan preventiva que para nosotros tiene un valor incalculable la presencia suya del instituto en nuestro programa. Muchísimas gracias, espero ser útil para los pacientes. Un placer, doctora. Buenas noches. Buenas noches.